es la realización de toda maniobra, ¿cierto? O utilización de dispositivos o herramientas para asegurar la vía aérea de la persona, del paciente. ¿Para qué necesitamos asegurar nosotros la vía aérea de una persona? Pues para que no escuchen, sino cuando algo le imposibilita hacerlo. Llámese patología, obstrucción, lesión directa a la vía aérea, ¿sí? Un tumor que esté obstruyendo la vía aérea, cuando los niños se asfixian con objetos extraños, todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí tenemos la vía aérea, que ya todos saben, manejan y conocen, ¿cierto? Y por ahí, faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tráquea, esófago, ¿cierto? Son las dos vías que hay que diferenciar y lo van a ver mañana en los simuladores, que son las dos vías que hay que diferenciar para ingresar un tubo traqueal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué suele suceder? Que cuando uno está intubando a un paciente se va hacia el esófago. El esófago es la vía posterior y la tráquea es la vía anterior, que es vía respiratoria. ¿Listo? Algunas definiciones que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ventilación difícil. ¿A qué creen que hace referencia la ventilación difícil? Solo por el nombre, sin leer. Que haya obstrucción de la vía de ventilación. Que haya obstrucción, no hubo. ¿Cómo? No sé si puede ser una ventilación difícil, sí. ¿Sí? Es la incapacidad de la persona de mantener una saturación que es como el indicador que tenemos nosotros de una oxigenación adecuada por encima de 90. Por ejemplo, si utilizamos algún medio, como lo dice ahí, la mascarilla a presión positiva, que es, ¿han visto un ambú alguna vez? El ambú, la bolsita con que ventilan en las reanimaciones. Sí. Entonces, con esa mascarilla nosotros conectamos oxígeno y logramos una saturación del 100%, ¿cierto? Si la vía aérea está libre. Eso sería una ventilación fácil. Pero si es difícil, es que algo está obstruyendo o algo no permite la oxigenación, entonces no nos permite la ventilación adecuada. A eso hacemos referencia cuando hablamos de ventilación difícil. Laringoscopia. ¿Saben qué es una laringoscopia? La visualización a través del laringo, ¿cierto? De la vía aérea a través con un laringo. Entonces la laringoscopia difícil es la imposibilidad de visualizar las cuerdas vocales con laringoscopia convencional. Mañana también veremos un laringo para los que no lo han visto, ¿cierto? El laringo es el equipo que se introduce en la vía aérea para visualizar la vía y poder introducir el tubo. Intubación endotraqueal difícil, pues es la dificultad que presentamos al realizar el procedimiento de intubación, que no debe durar más de 3 intentos ni más de 10 minutos. Una persona normalmente no puede durar más de 10 minutos sin oxigenación. Esto si no empiezan a morir. En el caso de la cortoplasia o no, de una persona que tenga el cuello muy corto, se dificulta. ¿Cuál sería el Sí, es posicionamiento, es destreza en la realización de la maniobra, pero se puede. No necesariamente siempre tienen una vía aérea difícil, pero digamos que sí la condición hace que sea un poco más compleja, pero no necesariamente siempre tiene que ser señalada. Obviamente 10 minutos es el máximo para que haya daño cerebral. Menos de 10 minutos, esto siempre hay alguna secuela. Pero para que haya daño severo cerebral, son 10 minutos. Sin embargo, en un proceso, ustedes hicieron el curso de, no sé, no sé si no lo han hecho, ¿cierto? El curso de reanimación. Lo que les toca este semestre para lo. Cuando uno hace el curso de reanimación, ve que en el proceso de reanimación se está ventilando cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces no es nulo, digamos, el aporte de oxígeno. Pero si hay una persona con obstrucción, 10 minutos es más. Después de 10 minutos en un proceso de reanimación, ya uno piensa y tiene que analizar las condiciones
condiciones de la persona para saber si sigue reanimando o no. Porque 10 minutos sin que la persona oxigene adecuadamente generan daño cerebral. Entonces hay personas que salen cuadripléjicas, porque duraron 15 minutos. Lograron devolverle el funcionamiento al corazón, pero el cerebro. 15 minutos, No 10, sino que digo, a veces duran 15, 20 minutos reanimando, porque es joven o porque no sé, entonces vamos a hacerle, vamos a invertirle y resulta que las secuelas son irreversibles. ¿Listo? Y la vía aérea difícil es la situación clínica en la cual el profesional entrenado experimenta dificultad para realizar la ventilación como tal, ¿cierto? Con mascarilla o en la intubación, cualquiera de las dos. Para la evaluación de la vía aérea, que debemos tener en cuenta, lo mismo que para la evaluación de cualquier otra situación que nosotros estemos analizando al paciente, que es la historia clínica, el examen físico y las imágenes diagnósticas. ¿Listo? Es en los que nos tenemos que basar. Hay unas escalas específicas para evaluar la vía aérea, ¿sí? Que tenemos, las principales son la de Mallampati y la de Coleman-Klein. La de Mallampati, como pueden ver ahí, lo que mira es la cavidad, ¿cierto? Las estructuras de la cavidad bucal. Entonces, según lo que visualicemos, es la dificultad que pensamos se nos va a dar en el proceso de intubación, ¿cierto? Tenemos 4 niveles de evaluación en esta escala, del 1 al 4, donde 1 es total visibilidad de las amígdalas. Esto, si visualizamos esto, consideramos que no vamos a tener ningún tipo de complicación al realizar la intubación, ¿cierto? Si tenemos 2, donde visualizamos paladar duro, paladar blando, porción superior de las amígdalas y úvula, entonces puede ser algo complicado, pero todavía estamos visualizando. Con el laringo, ¿cierto? Con la manipulación del laringo podemos deprimir la lengua y alcanzar a visualizar el resto. ¿Sí? Clase 3 y 4, muy difícil, ya esto nos complica la situación. En el 3 son visibles solo el paladar duro, blando y la base de la úvula, entonces nos va a tocar hacer mucho más esfuerzo para poder visualizar la vía aérea. ¿Sí? Se pueden llegar a partir dientes, no sabemos si de pronto la visualización sea por edema en la vía aérea, entonces eso nos complica más la situación. Y en clase 4, que es ya una dificultad, que estamos seguros que vamos a encontrar dificultad para intubar, que solo es visible el paladar duro, o sea, no estamos viendo absolutamente nada. Entonces, si es deprimible la lengua, digamos que es por anatomía, en un cuello corto podemos ver esto, pero con el laringo podemos manipular si no hay ninguna otra alteración. Si es por una masa que está debajo de la lengua, por ejemplo, cuando hay cáncer de lengua, eso hace mucho más difícil la intubación, ¿cierto? Se maltrata más el paciente, hay laceración, puede irse a la vía equivocada, en este caso al esófago, en tubo, ¿sí? Y esto nos complica porque nos va a demorar más el proceso de la intubación, entonces tenemos las consecuencias de la falta de oxigenación. ¿Okay? Entonces mañana, es que hoy no los traje, les iba a traer los aplicadores, con aplicadores no, bajalenguas. Con bajalenguas van a visualizar la cavidad de su compañero. ¿Listo? Generalmente ustedes todos tienen vía aérea fácil. ¿Por qué se utiliza este Mallampati, no se utiliza en la cocha? ¿Por qué no se utiliza qué? En la cocha, está en la cocha. ¿Cuál es esa? Esa es una que también utiliza el valor del Mallampati. Creo que la pantalla, No, el mouse. Creo que se conecta a la pantalla. No, el mouse. No, el mouse está conectado acá. ¿Sí? Hábleme. Esto que utiliza también el Mallampati, pero es también para calificar vía aérea difícil. Sí, pero ¿qué tiene en cuenta? O sea, usted me está diciendo que porque en vez de usar esta no usamos otra. Sí. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo se llama? La otra se llama No, escala ¿cómo? Macocha.
No cómo se llama, qué tiene en cuenta, qué evalúa. Cuando la encuentren nos cuenta. ¿Cómo? El médico. Preferible que sea un especialista con la destreza. ¿Qué especialista tiene la destreza? Un intensivista, un anestesiólogo, un cirujano general. Ellos están todo el tiempo actuando. Sobre todo un anestesiólogo. ¿Sí? Son los que manejan. Pues yo en mis 2012, mis 11 años, solo he intubado 2 veces. Y fue, por ejemplo, en pandemia. En pandemia me tocó intubar. Porque en pandemia teníamos 11 pacientes, los 11 estaban intubados. Y el médico, y recuerdan que en pandemia, no sé si ustedes vieron, porque estaban en sus casas, pero los médicos y profesionales de la salud que trabajamos en clínica teníamos que estar vestidos con un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con médicos de 55 años, 57 años, ya mayorcitos. De ellos tenían mucho miedo. ¿Qué pasaba? Que ellos no se le metían a intubar a un paciente si no se vestían primero. Entonces, esa vez me acuerdo que teníamos a los 11 pacientes intubados y uno se estaba despertando. En esa época en que tuvimos deficiencia de medicamentos anestésicos. Empezaron a acabarse los medicamentos, los pacientes no estaban bien dormidos, empezaron a despertar y uno se despertó y se sacó el tubo. Pero obviamente no estaba todavía para sacarle, para extubar. Entonces se sacó el tubo y el doctor me fueron a llamar y dijo, ya voy, pero el ya voy rápido de él era hasta que no se vistiera todo y no se pusiera nada. Y el paciente ya estaba saturando 40, iba a entrar en pánico y iba a morir. Y yo estaba al lado del paciente porque yo estaba haciendo la terapia al de al lado, o sea, yo ya estaba cambiada. Entonces, en esa situación fue que me tocó intubar, pero dije, no, pues venga, intubamos y despierta. Que me estaba peleando. Ven rápido. Entonces, cuento cuando el doctor llegó, ya yo lo había intubado. En esa situación. Ya va que viene. Ahora. En esa. Y otra vez fue que un médico me dejó ya una intubación controlada, ¿no? Sedamos, todos estamos aquí, vamos a intubarlo calmadamente, vía aérea aparentemente fácil, y intubé ya. Son tanto bonita oportunidad. Si uno se hace amigo de los médicos, ellos se dejan intubar. Pero uno lo hace así como por hacer, ¿sí? No porque sea función de eso. Lo que sí tiene que hacer uno es asistir la intubación, porque ellos no hacen nada si solo lo tienen ahí. Entonces usted elige el tubo, se busca el laringo, él ingresa al tubo, no saca la guía, insufla el neumotaponador y conecta la ventilación. El manejo de la ventilación es propio de nosotros. Eso es lo que hacemos. Pero deben saber. Entonces la otra escala que tenemos es la de Cormack, ¿cierto? Que esta escala es utilizada para evaluar la dificultad de la visualización de las estructuras anatómicas de la glotis durante la laringoscopia. Entonces aquí ya vemos estructuras inferiores, ¿cierto? Donde están las cuerdas vocales. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo se les dije a ustedes. Tengo una confusión porque estoy dictando el seminario y el cuidado crítico, no me acuerdo ahora que le digo a ustedes y que les digo a ellos. Que no, sí, con la traqueostomía les dije, ya me acordé, que el balón va debajo de las cuerdas para que no se salga, ¿cierto? Entonces tenemos que visualizar las cuerdas para que el balón quede por debajo. Así como la traqueostomía, la cánula tiene un balón, un neumotaponador, el tubo también, ¿sí? Entonces debe pasar las cuerdas y ahí sí se insufla para que no se salga. Entonces de eso depende, también tiene 4 grados, el grado 1 se visualiza el anillo glótico en su totalidad, en el 2 solo se observa la comisura o la mitad superior del anillo, ¿cierto? Allá ni siquiera visualizamos las cuerdas y la imposibilidad en el nivel 4 de visualizar incluso la epífisis.
No, por eso es necesario un médico experto en estos casos. Generalmente lo que hacen es que si hay disponibilidad de un videolaringo, lo utilizan. ¿Sí? Es el laringoscopio que viene con una camarita, entonces usted a pesar de que de afuera no pueda mirar, por la cámara va pasando el laringo y usted dice, yo sí. Profe, ¿en qué casos puntuales nosotros vemos un grado 4? Cuando hay hematización por Digamos, alguna situación. alguien que presenta una alergia y... Sí, por ejemplo, en esos choques anafilácticos por medicamentos o por alergia a algún alimento o algo, sucede eso. Se cierra completamente toda la vida. Entonces ahí como entra el tubo forzado. ¿Y qué hace el tubo? Lacera la vía. Pero es eso, ahora que se pone ahora. Generalmente hay laceración de la vía en este tipo de casos. Alternativas de manejo para la vía aérea, tenemos las cánulas de Gueden o cánulas profaringeas. ¿Las han visto alguna vez? ¿No? Sí. ¿Las han visto? Son estas, ¿sí? Que tienen forma como de C y van ubicadas así en la vía aérea. Mañana les explico cómo se ingresa, porque ellas no ingresan en la forma como vienen, sino que uno las mete hacia el paladar duro y dentro de la cavidad las ingresa para que tomen la... ¿En qué caso se usa? ¿Eso la cera? ¿En qué caso se usa una de esas? Si se hace bien, no. ¿Cómo? ¿En qué caso se usa? Cuando estamos reanimando y necesitamos dar ventilación con el ACU, lo hacemos para que la lengua no obstruya la vía aérea y permita el paso del aire. Ese tipo de casos. Vienen de todos los tamaños, para niños y adultos de diferentes tamaños, ¿cierto? Para el adulto es desde el 4 al 6, las camisas. Mañana les muestro. Esta es la bolsa de ventilación que les digo, o el ambú, que viene con la mascarilla facial. Estos son los puntos por donde se debe colocar la mascarilla facial, que debe cubrir nariz y boca. Tiene que tener un buen sellado, ¿cierto? Para que no se escape el aire e ingrese a la vía aérea. Y esto trae una bolsa acá que no permite que el oxígeno se salga y haya el intercambio de CO2 que bota el paciente y el oxígeno. Una bolsa como las máscaras de no reinhalación, ¿las han visto? Que trae un reservorio, así trae una bolsa. Entonces ahí se hace la mezcla. Esto se utiliza en las maniobras de reanimación y se utiliza previo a la intubación. Yo debo preoxigenar al paciente antes de intubar. ¿Cómo lo hago? Pues ¿cierto? Coloco la cánula de Gueden para garantizar la entrada y salida del aire. En los cursos de reanimación les enseñan que uno debe ventilar una vez cada 5 segundos. Es el ritmo de ventilación. Entonces, para un adulto, usted con la mano lo comprime totalmente y lo deja que vuelva. Cuenta hasta 5 y vuelve. ¿Okay? Y así se ventila normalmente el paciente. Otro método que tenemos es la intubación endotraqueal, como les explicaba ahorita. Tenemos la maniobra de Celi, ¿sí? Que es una presión que se hace sobre la tráquea para aplanar la tráquea y que el médico o la persona que está intubando pueda visualizar la vía aérea. ¿Okay? Por eso se hiperextiende el cuello cuando vamos a intubar. No, es así. Presionense la tráquea. Celi. No, ella se define. Doble L y C. Maniobra de C. Una vez nos pasó que estábamos intubando a un paciente y había un fisioterapeuta nuevo en la unidad. Y estábamos dejando que él intubara, que él asistiera a la intubación. Y el médico le decía, hágame Celi. Y él miraba al doctor y no le entendía, y no le hacía nada.
Entonces él le pasaba cosas, doctor, pero que me haga Celi, que me haga Celi. Y él le corría así, él no hallaba qué hacer. Y no, cuando le dijeron la mayor era decir, ya. No especifica. No, porque el que nunca lo ha hecho, pues no lo sabe. Pero él en vez de preguntar empezó a pasarle cosas al médico. Esos son los ejes, por eso hipercilemos la cabeza cuando vamos a intubar. Uy, silencio. ¿Y si ven el tubo cómo queda? Para que no se saque. Aunque este tubo, si ustedes lo ven, está mal ubicado. Ese tubo está mal. ¿Cómo? Aquí tienen un video. Hola a todos, soy María González Bando, médico de Prehospital TV. Hoy vamos a ver la técnica de intubación orotraqueal. Intro y comenzamos. Para realizar la técnica de intubación, lo ideal es realizarlo entre dos personas, una es la que intuba y la otra que ayuda. Pero en ocasiones, nosotros que somos tres, eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente, lo primero que tenemos que hacer es ventilar al paciente, colocamos el Guedel, que tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo, y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla, ambos, y preoxigenamos al paciente durante aproximadamente unos 3 minutos en una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar al paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha, cazando la lengua y desplazándola hacia la izquierda. Ingresa por el lado derecho y se desvía hacia el lado izquierdo. Una vez que vamos introduciendo la pala del laringo y vamos desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la vallécula. Ahí intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba, para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Una vez que tenemos identificado el orificio glótico, sin perder la vista del mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal. Hola a todos, soy María González Bando, médico de Prehospital TV. Hoy les iba a mostrar el tubo, si ven que tiene un tubito por dentro. Si lo ven, la guía. Esa es una guía maleable que se utiliza para... procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el filo. El tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos Hola a todos, soy María González Bando, médico de Prehospital TV. Sin perder la vista del mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal que pasa entre medio de las cuerdas vocales. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos
a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el neumo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del canógrafo y conectamos el ambú que va conectado previamente a una bombona de oxígeno a 15 litros y comprobamos que el tubo esté en su sitio. Para ello debemos de ajustar los 5 puntos: estómago, ambas bases pulmonares y ambos campos medios. Se puede también comprobar viendo la simetría de ambos tórax, viendo que el tubo se llena de vaho y en caso de que tengamos el canógrafo, por la curva del canógrafo. Una vez que hemos intubado al paciente, hemos procedido a la fijación. Tenéis un tutorial que os explica cómo hacerlo. Tenemos el canógrafo colocado, que también tenemos un tutorial que os explica para qué sirve la canografía y cuáles son sus utilidades. Y nos vemos. No, la guía es el tubo que saca ella. El canógrafo es una valvulita que puso ahí que se conecta. Transparente. La guía se llama maleable. ¿Para qué? ¿Se llama así? ¿Para qué? Sí, es una guía maleable para incubación. La flexible. No, ya no tiene una. Pues sí, así viene la forma, pero. ¿Por qué usted cómo la conoce? Hola a todos, soy María. Hola a todos, soy... Guía. Yo la conozco como guía maleable. Sí. El capnógrafo es un dispositivo que se conecta al monitor para monitorear el CO2 del paciente. Sí. Lo que pasa es que no en todos lados hay, no en todas las clínicas se utiliza. Aquí vamos a ver uno con videolaringo para que vean las estructuras reales.
Esa línea azul que tiene el tubo, que señalaron ahí, esa línea azul es la que se visualiza en las radiografías. Cuando uno ve una radiografía y se ve la línea por donde pasan los tubos, esa línea azul es la que se refleja. Así sabe uno dónde queda. ¿Qué les pareció? ¿Bonito? Cuando a uno le gusta eso le parece bonito. Bueno, para la intubación entonces de lo que venimos hablando, ¿se acuerdan que en el video ya dice que hay una secuencia rápida de intubación? Ya habla de una secuencia rápida. Estos son los pasos que tiene la secuencia rápida de intubación. ¿Sí? Se los tienen que aprender. Preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis con inducción, protección y posicionamiento, colocación de un tubo en la tráquea y manejo con intubación. ¿A qué hace referencia la preparación? No, es posicionamiento. Preparaciones sí, alistar todos y ya sabemos que hay que intubar, ¿no? Alistar al paciente como tal, ¿cierto? Ubicarlo donde se vaya en una camilla, la preoxigenación, lo que hicimos con la cánula de poder y ventilar, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 3 minutos si es maniobras de reanimación y 5 minutos si era 5 minutos si era una protocolo de intubación rápida. Si tenemos los 5 minutos, ¿cierto? Si no tenemos los 5 minutos, el paciente viene rápido mientras alistan todo, yo ventilo lo que pueda ventilar. ¿Aumento la frecuencia con la que ventilo o aumento la frecuencia de la ventilar? Cuando hay afán, generalmente se aumenta un poco la frecuencia y la profundidad, ¿sí? Pero lo ideal es mantener un volumen promedio. ¿Por qué se hace? La preoxigenación, porque el periodo de tiempo en que usted está realizando la maniobra, él no está respirando. ¿Sí? Hay que anular todo el proceso respiratorio para poder hacer el tubo. Si no, los músculos se contraen y no van a pasar el tubo. ¿Cuánto dura un proceso? ¿Cuánto debe durar? 3 minutos, con mucho. Eso haciendo todo paso a paso. Era una persona experta, ¿no? Sí, una persona no experta pueden haber muchos intentos. Yo estuve en una intubación en un servicio de urgencia una vez que introdujeron 7 tubos. Porque son médicos generales que están ahí y no tenían la destreza. 7 tubos utilizaron. La manera de intubarlo fue, metían el tubo y como se les iba al esófago, entonces deje el tubo ahí y métalo. Fue la única manera de intubar. Claro, métalo, pues ya no se vio ir para el esófago porque el esófago ya está ocupado. Sí, fue la única opción. Entonces se hace la preoxigenación, el pretratamiento, que es hacerle, digamos, el que viene. ¿Sí? Entonces, si viene no sé, una deshidratación máxima y perdió la conciencia, entonces empiezo a hidratar, se dice así en el medio, se dice póngale líquidos a chorro. Entonces eso es parte del pretratamiento, empezar a tratar y por qué viene el paciente, ¿cierto? Parálisis con inducción es colocar los medicamentos relajantes y analgésicos para poder realizar anestésicos para poder realizar la intubación. Tengo que anular todas las funciones para yo poder intubar. Protección y posicionamiento, entonces de lo que hablábamos ahorita, la posición adecuada del paciente para poder poner el tubo. Y colocación del tubo en la vía aérea es ya realizar